Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Ciencia en Frecuencia. El día de hoy nos encontramos mi compañera Ángeles Espinosa, quien es host de este programa, y su servidor Jorge Aro, co-host. Recuerden escucharnos por Radio Universidad 89.5 FM aquí en Torreón, todos los martes a las 3 de la tarde y también en Saltillo en el 104.1 FM, también los martes a las 3 de la tarde. Nos vemos y escuchamos en YouTube como Ciencia en Frecuencia. Les pedimos se suscriban, den like a la página, al canal y comenten sobre todo para que se genere ahí una interacción entre nosotros y el algoritmo de YouTube nos ayude a posicionarnos mejor. También en Spotify, escúchenos como Ciencia en Frecuencia. Entonces, el día de hoy tenemos un invitado especial, como cada martes, Así es. muy especial, que también vamos a hablar de ciencia, pero esta vez de una ciencia diferente, no vamos a hablar ni de Sí. química, ni de medicina, ni de nada. Nos acompaña el magistrado Miguel Ángel Álvarez Viviano, está adscrito al primer tribunal colegiado en materia penal y administrativa del octavo circuito en Torreón. No sé qué acabo de decir, pero ahorita nos va a explicar él qué es todo eso. Sí, justamente, bienvenido, Eli. Bienvenido, gracias. Licenciado. Aquí nos hablamos de tú, pues para romper el hielo, Por favor. que aparte estamos chavos todos, ¿no? Sí, además, So ahorita que estoy de vacaciones, ah, los títulos hay que dejarlos Ahí sí, sí, muy muy acordados. bueno, para dar inicio, nos gustaría que nos compartieras acerca de tu preparación profesional, y un poquito de tu currículum. Gracias, ante todo, gracias por la oportunidad, por invitarme. Y bueno, les platicaré que yo soy originario de Acapulco, Guerrero. Okey, Em, Precisamente, pues, a través de ese esfuerzo académico y demás, encontré por ahí la oportunidad de ingresar al Poder Judicial de la Federación. Em, y bueno, dicen por ahí que el destino te encuentra, em, de tal manera que, pues, sin saberlo, se abrió un camino profesional para mí y bueno, a base de esfuerzo, del mérito, propio dentro de la carrera judicial es que fui ascendiendo, obviamente a la par de irme preparando, pues, en el área académica. Dicen por ahí que, la suerte la encuentras cuando llega la oportunidad, pero estás preparado, y ese es el mensaje para todos los chicos que nos escuchan. De tal manera que, Claro. bueno, así fui ascendiendo en la carrera judicial hasta llegar a ser juez de distrito okey. y magistrado de circuito, y bueno, en mi grado académico, pues, más alto es doctorado. Okey, eres licenciado en Derecho, tienes Sí. una maestría en Sí, tengo 2 2 maestrías, maestrías, sí, okey. en Procuración y Administración de Justicia y, Derecho Procesal Constitucional y un Okey. doctorado en Derecho. Oh, perfecto. ¿Y esto lo estudiaste allá en Acapulco, aquí en Torreón, una parte? ¿Dónde estudiaste? Pues, estudié donde hubo oportunidad, Okey, porque, claro, pues, en la actualidad, es así, uno trabaja y estudia, ¿verdad?, claro. para abrirse paso, em, y de tal manera que, bueno, una parte la estudié en Acapulco, Okey, mi licenciatura, una maestría, y, otra maestría la estudié ya estando, adscrito a Villahermosa, Tabasco. Estuviste en Villahermosa, Sí, en la universidad, a esa maestría la estudié en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Tabasco. Y, bueno, el doctorado, precisamente ya lo estudié, en el Instituto Universitario de Puebla. okey. Y estuviste en Puebla después. Por comisiones, Okey, pero realmente, temporales. Em, en este caso, el campus donde estudié, el doctorado fue todavía en Villahermosa, Tabasco, el campus de esa Universidad de Puebla. okey, de la universidad, ¿me dijiste autónoma? Sí, un Instituto Universitario de Puebla, el Universitario de doctorado. Puebla. Okey. A ver, para los que no digo, yo soy químico y, pues, soy investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, pero, pues, desconozco totalmente el área jurídica, ¿no? Sí. Eh, para la gente que nos escucha, digamos que, igual que yo, desconoce todo esto, ¿cuál es como el caminito una vez que sales de la licenciatura, no? De que ya eres abogado, pues, hay como muchas vertientes, ¿no? Penal, civil, mercantil, entiendo que está todo estas ramas. Ahí en ese momento decides tú por una, ¿no? O digamos, empiezas digo, uno hace de todo cuando empieza, De lo que puede. exactamente, Sí. divorcios y todo, ¿no? Sí, no, en química igual, y con mi men también, podcast y todo.
Sí, no, no, pero, ¿cuál fue tu caminito, digamos, en la carrera judicial? Platícanos. Fíjate que, bueno, el derecho es una ciencia, como tú Claro. decías. Em, Normalmente en las universidades estudian 5 años, digo, Ujú, dependiendo del programa académico, ahora hay de 4, de 3 años. Sí. La universidad donde estudié está afiliada a la UNAM. La UNAM fue la que expidió mi título de licenciatura. okey, Em, y realmente es una ciencia. Cuando uno se gradúa, realmente te formas como jurista y tú puedes, desempeñarte en un sinfín de áreas. El abogado nada más es una parte de estas áreas. El abogado es, el que va, por ejemplo, a los tribunales O a representar, abogar por una parte, okey, de tal manera que ese es el perfil del del abogado, abogado, ¿sí? mm, Del litigante, sí, lo que okey. se conoce como tal. Em, El que te defiende cuando traes una e bronca. el que aboga por ti, sí. Okey, ¿sí? Eh, y el jurista realmente puede desempeñarse en distintas áreas, administrativas, en lo empresarial, en la carrera judicial, es un sinfín de mm, okey. Okey. Y, ahorita lo mencionas que, pues, la abogacía es una bueno, el ser jurista es una ciencia, ¿no? sí. Para, por ejemplo, los que estudiamos química, física, que a veces, pues, no a veces, ¿no? O sea, estamos más envueltos con proyectos experimentales, cuestiones de laboratorio. Digo, y un poco sé la respuesta porque, pues, tengo amigos muy cercanos, ¿no? Abogados que hacen investigación, que son SNI, por ejemplo, ¿no? Que son parte del Sistema Nacional de Investigadores. En tu caso, ¿cuál fue tu acercamiento, digamos, con las ciencias puras? ¿Hiciste tesis? ¿Tienes algún proyecto? ¿Cómo te desenvuelves en esta parte? Sí, bueno, no quiero aburrir al auditorio, pero, No, no, pero interesante. el área académica es muy importante. Em, sí, a la par de que encontré la puerta, para desarrollarme profesionalmente en la carrera judicial, em, y realmente el destino me encontró a mí porque, pues, yo estaba estudiando el séptimo semestre de la carrera, Okey, cuando, em de repente, pues, llegó un profesor, a la universidad, nos daba precisamente la materia de amparo, okey. yo no sabía que él era juez de distrito, eh, aparte de dar clases y demás, un doctor en derecho. Entonces, pues, nos hacía exámenes cada semana, me recuerdo que nos daba un minuto para contestar Hijo. cada pregunta, era un poco intenso Sí. y, desde luego que nos estresaba bastante, pero, al final de cuentas, cuando terminó el semestre, él brindó la oportunidad al promedio más alto para entrar precisamente, a hacer méritos Okey. al poder judicial, al juzgado en que él era titular, em, de lo cual siempre estaré agradecido con él, el doctor Joel Carranco, magistrado actualmente, em, precisamente en Ciudad de México. Perdón que te interrumpa, nada más para, digo, ir entendiendo esto de la carrera judicial. Ahí en ese caso específico, por ejemplo, ¿qué se considera como un mérito? ¿Que resuelvas algún problema? Que Bueno, digo, habrá una competencia tremenda, pero bueno, el primer mérito fue precisamente ser el promedio más alto bueno, en el semestre, hay que decirlo. en ese grupo, Sí. ¿sí? Okey, O sea, tuve la suerte, de repente, pues, ahí hice el Tin Marín y me salieron las respuestas respuestas correctas. casualmente, Okey. Sí, porque nadie sabe todo. Sí. Eh, claro. y bueno, afortunadamente eso me abrió las puertas y ahí es donde encontré mi destino en la carrera judicial. Y ya estando ahí, pues el siguiente mérito es, echarle ganas desde abajo. Yo empecé desde chofer, em, Okey, y, bueno, después de eso, fui oficial administrativo, es un puesto administrativo sí, dentro, de la carrera judicial. Y, después de ello, fui secretario, 2 años, secretario de juzgado, y por ahí hubo un concurso de oposición
abierta en 2009. Renuncié a mi plaza como secretario para poder presentar el examen. Okey. Si quedaba bien, si no, pues quedaba sin nada. Si no, así que como dicen, pues quemé las naves, el que no arriesga no gana, chicos, ¿eh? Sí. Eso es. Tienen que apostar al proyecto en el que crean. Eh, lo digo para todo el auditorio. Y en todas las carreras. En todas las carreras, sí. En la vida es así. Y bueno, precisamente, después de ese concurso de oposición abierta, que afortunadamente gané, resulté vencedor, y pues afortunadamente no me quedé sin chamba en ese Y es un momento. concurso que consiste en un examen, Bueno, es un examen, realmente que consiste en 3 etapas. okey, La primera de ellas es, un examen escrito de conocimientos. okey, Okey. Posteriormente, los mejores promedios acceden a la segunda etapa, que se divide en 2 partes. La primera es, resolver, un asunto, es decir, elaborar un proyecto de sentencia. okey. Te dan un par de horas para poder elaborarlo. Okey. Te dan el expediente, te lo tienes que Sí. chutar, como se dice por ahí, analizar Okey. y redactar la sentencia. Sí, y bueno, valoran varios aspectos, y después de eso, viene la etapa del examen oral, ante un sínodo, como si fuese un examen de grado Profesional. profesional, Okey. de licenciatura, de maestría, de Híjole. doctorado. Son bastante exigentes. Sí, Sí. claro. Las preguntas, incluso en ese momento, aunque te pueden ser libres de formulación, pues se daban a través de una insaculación, así que era una suerte incluso, pues, digamos, de la materia que te iban a Puede ser preguntar. cualquier materia. Sí, y es entendible porque cuando uno está ya en el cargo de juez de distrito, no resuelve solo un papel, un documento, un expediente. Atrás de ello resuelves vidas, Justamente. ¿sí? Claro. De tal manera que, em, por eso es que a nosotros se nos debe de exigir tanto en la carrera judicial, porque, mm, realmente el ser humano es falible, pero a nosotros se nos exige, resolver con corrección. Y en situaciones muy complejas, ¿no? Así Donde es. ambas partes. Así es, asuntos muy complejos que son los que llegan precisamente a los tribunales federales, ¿sí? A ver, en esa Entonces, perdón, sí, el adelante, segundo adelante. punto de la meritocracia estriba en que cuando tú entras a la carrera judicial debes destacarte en la resolución de asuntos. Yo proyectaba desde que, pues era, em, chofer oficial administrativo, empecé en la redacción de De los proyectos. proyectos de Por eso es que sentencia. a los 30 años pude llegar a ser juez de distrito. A los 30 años ya eras juez. Sí, así que les digo, chicos que nos estén escuchando, Sí. todo esfuerzo, que desarrollen, va a tener un premio en la vida, Claro. Sí. Sí, a todas tarde o hay una temprano, reacción, ¿no? tarde o temprano. Doctor, sí, 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 adelante. me gustaría a mí preguntar, porque me surge la duda, ¿qué proyectos tiene en puerta ahora mismo? Ah, bueno, em, actualmente me desarrollo como magistrado federal. Estoy adscrito aquí a Torreón desde hace 4 años. Okey. Ya estuve, también más de 5 años en Durango, así que ya me adoptó esta tierra. Ya eres lagunero. Ya. Sí, afortunadamente, dicen que tu tierra es donde te va bien, Sí. y yo estoy muy a gusto aquí. Y bueno, mi proyecto es seguir desarrollando mi actividad, primordial, que es la magistratura, precisamente aquí en La Laguna. Okey. Yo estoy ya especializado en el área administrativa y penal, aunque en mi carrera judicial, pues, he visto todas las materias. Okey. Y en este, digo, igual por mero desconocimiento, en este escalafón, digamos, ahora tú eres magistrado federal, ¿no? ¿Cuál es el caminito, no? En puestos y, o sea, para abajo y para arriba, ¿cómo está el escalafón de la carrera judicial? Bueno, O digamos la jerarquía. sí, actualmente en la carrera judicial, se dice que comienza a partir de ser oficial administrativo, luego actuario judicial, secretario, ya sea de juzgado o de tribunal, que son quienes Esto elaboran los federal. proyectos de sentencia, sí, en lo federal.
y después de ahí siguen los cargos de juez y magistrado. Actualmente, con la reforma relativa a la elección de jueces y magistrados, ya dejaron de estar dentro de la carrera judicial precisamente los jueces de distrito Okey. y los magistrados federales. Ya la carrera judicial ahora llega hasta secretario de juzgado, secretario de tribunal, es donde hasta donde llega esa carrera judicial a través de la meritocracia. Okey, Ya ahora los cargos de juez de distrito y magistrado federal ya son cargos que están sujetos a elección popular. okey. Y ahí, por ejemplo, digo, ahorita vamos a entrar en materia, ¿no? De la reforma al Poder Judicial, nos vas a decir tu opinión y todo, pero antes de entrar en eso, en esta carrera, por ejemplo, ¿qué hace un juez que no haga un magistrado? ¿O qué hace un magistrado que no haga un juez? Bueno, fíjate que em, normalmente las personas consideran que el magistrado está por arriba del juez, Yo soy de esos. Sí tengo esa idea también. sí, y que el ministro está por arriba de los dos anteriores. Así se ha entendido. Sin embargo, más bien no se debe entender jerárquicamente, Okey, porque uno no depende del otro o se encuentra supeditado administrativamente al otro. okey, Em, lo único es que tienen distintas funciones. Esto es así. Lo que hace el juez de distrito, que es conocer de los amparos indirectos que presentan las personas contra actos que afectan sus derechos humanos, em, lo voy a decir así de una manera muy sencilla. em, las resoluciones que emite el juez de distrito las revisa a través de los recursos el magistrado el federal. magistrado. eh, Okey. y Podemos decir que tiene la última palabra, normalmente aunque no es jefe de. no, no es jefe, Okey, no hay jerarquía, jerarquía. ¿sí? Eh, sí revisamos, la legalidad de sus resoluciones de los jueces de distrito y, normalmente los magistrados federales emiten lo que se llama una justicia terminal, es decir, que después de lo que expresan o dictan en sus resoluciones, ya no hay una revisión, ya no Una hay un recurso. apelación, un Okey. recurso. Salvo ciertos, recursos excepcionales que llegan a la Suprema Corte Ah, de okey. Justicia de la Nación. A Mm, ver, entonces, digo, esto es muy educativo, tanto para sí. nosotros como para la gente que nos esté escuchando y viendo en YouTube. Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sería, pues, ya la suprema, eh, quienes tienen la última, Máximo. última palabra después de un magistrado en casos muy excepcionales, Así es, ¿sí es así? ¿sí? De ¿Qué hecho, casos serían, por ejemplo, se debe llegarían? entender que, la Suprema Corte debe llegar a ser un tribunal de índole, constitucional, es decir, que ya no debe revisar incluso cuestiones de legalidad, sino, De Inter constitucionalidad? de interpretación constitucional, ¿sí? Okey. Los ¿Algún asun vacío, alguna? exacto, los asuntos que ameriten una interpretación, trascendental, relevante para el sistema jurídico mexicano. Así es como debiera entenderse. Actualmente todavía conoce de ciertos aspectos de legalidad la Corte, Okey, ¿sí? O sea, que sea de interés público para el pueblo Normalmente mexicano. toman los asuntos más relevantes, sí. Okey. cuestiones ya muy, muy y aparte muy Incluso complejas, ¿no? Vamos a decir, un empresario, si no vamos a decir nombres, un que no quiere pagar impuestos y tiene un ejército de abogados, Ajá. pues se llevan hasta las últimas instancias un caso, ¿no? Un así es, recursalmente puede entenderse como, que un empresario que se ve afectado por un requerimiento respecto del pago de de impuestos. impuestos que le puede hacer el SAT, por ejemplo, Ujú. puede ser impugnable primeramente a través de un juicio de nulidad, ¿sí? Posteriormente, una vez que resuelve la Sala de Justicia Administrativa, que no pertenece al Poder Judicial federal, eh, una vez que resuelve precisamente ese juicio de nulidad, su resolución es revisada en amparo directo por los tribunales colegiados en materia administrativa. Okey. Okey, Y ya la resolución de esos tribunales colegiados en materia administrativa, si hay una interpretación constitucional que esté inmersa dentro de esa resolución,
bueno, pues puede llegar, excepcionalmente, un recurso de revisión a la Corte dentro de ese amparo, directo. Okey. Okey. Lo dije de la manera más sencilla, porque la más sencilla, fíjate. Yo pensé que la química estaba difícil, ¿verdad? A ver, entonces, ahora sí, no sé si quieras. Es que los abogados somos culpables de utilizar muchos tecnicismos Ya no. y de aburrir mucho a la gente. Oye, los abogados, son culpables de todo, básicamente, ¿no? Siempre habrá un inconforme Sí. y Sí. un conforme, ¿no? Sí, bueno, pues ya yendo un poquito más a estas preguntas más filosóficas, a mí me gustaría conocer su opinión acerca de si cree que las leyes realmente reflejan las necesidades de la comunidad actualmente. Bueno, me parece que, nosotros no somos los encargados originalmente de elaborar leyes, Claro. lo son los legisladores, tanto locales como federales, e incluso tenemos un sistema bicameral que se divide en Cámara de Diputados Diputados y y senadores. senadores. Okey, Em, Ellos son los que originalmente deben encargarse de elaborar, leyes, normas, reglamentos, respecto de temas que sean de importancia para la sociedad, Sin de embargo, cualquier materia. ustedes las interpretan. Nosotros, precisamente, debemos interpretarla, o esa es la función principal, ¿sí? Em, pero, ¿qué pasa? Lo que veo actualmente es que hay em, una reacción, em, en muchos de los sectores en contra de la reforma, judicial. Em, la reforma judicial, entre otras cosas, eh, lo que busca es que, eh, se regulen ciertas conductas anómalas que se dan Que siguen dentro dando. se siguen dando dentro del Poder Judicial de la Federación, y hay que decirlo, porque si no partimos de un acto de constricción y de reconocer los errores que hay en la institución, pues no podemos mejorarlos. sí, Y es como un Claro. doctor, si no diagnostica a su paciente y Bien, determina, eh, qué es precisamente, lo que le está afectando, claro, no puede. no podría darle un un tratamiento. tratamiento. Y en ese sentido, tu opinión más pura sobre digo, yo creo que ahorita vivimos una infodemia, y aparte un ejército de opinólogos en redes sociales, incluidos nosotros, pero tú que eres experto en la materia y que además, lo vives, ¿no? En el día a día, en tu trabajo, ¿qué opinas acerca de la reforma al Poder Judicial? Yo opino que es necesaria, eh, la medicina de repente no sabe bien, Ah, pero cura, Pero cura. eh, de tal manera que hay que pulir muchas cosas próximamente, pero yo creo que es un buen arranque para mejorar las cosas dentro Claro. del Poder Judicial. Y me parece que el ángulo político en que se debe de ver esto es que precisamente si la función, del legislativo, y vuelvo a tu pregunta, em, para responderla de manera completa, em, si la función del legislador es elaborar leyes precisamente, de importancia para la sociedad, em, y que de alguna manera siempre van a tener una connotación ideológica, obviamente, Claro, em, eh, del partido que gobierna en cualquier lugar. intrínsecamente, Exactamente, porque se entiende que es la ideología de una mayoría, claro. ¿sí? Es la voz, de la mayoría. Em, lo que yo considero es que el poder judicial, que como tú bien decías, su función principal es interpretar, eh, pues deben de estar, en armonía, es decir, Claro. también, hacer esa interpretación, de alguna manera enlazada a esa ideología, porque si no va a parecer como que un equipo, Un ping pong. legisladores, judicial, mm, pues uno jala la cuerda para un lado y el otro para el otro lado, y no llegamos a ninguna parte, ¿verdad? Y ahora, Y entonces se detiene el desarrollo de México. el trabajar en armonía no significa que existe una desaparición de poderes. O sea, los poderes están, No. cada uno tiene, ¿no? El legislativo, el ejecutivo y el judicial, cada uno tiene sus características, pero lo que nos dices es
deben de trabajar en sintonía. Sí, a mí me parece que uno de los errores políticos em, de los líderes actuales del Ujú. Poder Judicial de la Federación es que me parece que no buscaron armonizar, conciliar precisamente em, los intereses del Poder Judicial con los del Legislativo, con los del Ejecutivo, en bien de la nación. Y creo que lo debemos hacer, es necesaria una reconciliación política Por el bien supremo. por el bien de la nación, para que todos jalemos la cuerda en un mismo sentido Sí, y pueda irse desarrollando México. Es decir, si se hace una ley, em, pues que se interprete de una manera armónica, precisamente para que no se obstaculice la aplicación de esa norma, Claro. sí. sino que sea viable para el Estado mexicano. Eso me parece que es importantísimo eh, y debe ser uno de los perfiles que pues deben de tener los nuevos juzgadores. Y yo creo Jugadores que eso no nos hace perder la autonomía ni la independencia que que tenemos y que debemos seguir teniendo en cada poder. precisamente los jueces y magistrados. Sí. Vamos a ir a un corte. Lick, está muy interesante la plática, pero regresamos con temas más interesantes todavía. Regresamos. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Ciencia en Frecuencia, recordándoles que nos pueden escuchar en Radio Universidad todos los martes en punto de las 3 p.m., en la 104.5 también en Saltillo y en 89.5 FM aquí en Torreón. Y pues bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, estamos platicando aquí con el magistrado Miguel Ángel Álvarez Vivian. Magistrado, licenciado. Güey, Gracias. ¿qué título se quedaba porque estás de Doctor. vacaciones? Sí, por favor. Doctor. Miguel Ángel está bien. Ok. Miguel Ángel. A ver, estamos platicando sobre la reforma al Poder Judicial, es un tema polémico, hay posturas políticas. Tocaste un tema muy importante sobre eh, la politización de los poderes, ¿no? O sea, inherentemente cada puesto de elección, sea la presidenta, sea un senador, sea un diputado, pues tiene una identidad política, tiene un partido, tiene una forma de pensar afín, se supone, ¿no? A su movimiento político. Sin embargo, el Poder Judicial no debe tomar una postura, como decías ahorita, pues como de enemigo Así es. político contra ninguno de los poderes, porque debería de interpretar desde la imparcialidad. Eso en teoría. Sí, me parece que se ha malentendido por parte de los juristas, de Ujú. cierto sector de los Sí, juristas, cabe aclarar, em, que el hecho de que el Poder Judicial, eh, digamos, desarrolle su trabajo armonizadamente con los otros dos poderes, que es el legislativo y el ejecutivo, le hace perder su imparcialidad al momento de resolver, la autonomía, la independencia que todo juzgador debe tener debería tener. siempre al momento de resolver. Pero me parece que eso es punto y aparte. Si lo vemos desde un ángulo político, y ese es el problema, me parece, de muchos de los funcionarios de la judicatura, que nada más están acartonados, disculpe si lo digo de esa Y manera, de muertito, hay que decir. pero la verdad eh, acartonados en el sentido de que, no, pues es que yo hago las cosas de esta manera, y nada más, pues mi trabajo es resolver, Sí. ¿sí? No me meto en temas políticos, no puedo, sentarme a la mesa con los otros 2 poderes, porque eso hace perder mi imparcialidad. No, me parece que, em, en en la vida venimos a desarrollarnos y no lo podemos trascender. Claro. Entonces, debemos dejar precisamente, pensamientos arcaicos, y yo creo que ahora, la figura del juzgador, del magistrado federal, va a requerir una dualidad, que es conocimientos científicos
técnicos Técnicos. especializados en distintas materias para poder resolver asuntos sumamente complejos, Ujú. ¿sí? Y también, esa visión política, ¿sí? Em, de ser más conciliador precisamente, con los otros 2 poderes, en bien del Estado mexicano, y también, que eso conlleve un toque mayor de humanismo precisamente, Sí, en el acercamiento con la gente. Eso no te hace perder la independencia. Al final, más allá de títulos nobiliarios que son pasajeros, Claro, ¿sí? Pues somos seres humanos. sí, De tal manera que me parece que eso es algo importantísimo y debemos entender esa dualidad, em, de los juzgadores. Me parece que hay que rescatar muchas cosas que se han hecho bien dentro de la judicatura, claro. lo tengo que reconocer. Y ese es el acervo precisamente, de experiencia técnico, científico que existe en los juzgadores, y precisamente los juzgadores, que apuesten a ir a elección, me parece que, em, pues, tendría que rescatarse, tendría que valorarse, digamos, mucho del trabajo, de la experiencia que ya tienen, porque se va a seguir exigiendo para resolver correctamente los asuntos. De tal manera que, Claro, me parece, que precisamente los juzgadores que ya somos de carrera judicial, somos los que tenemos que, llevar a cabo esas modificaciones sí. que exige la institución, que exige el Poder Judicial de la Federación, pero obviamente armonizado, con claro. todos estos puntos que te acabo de comentar. Y a final de cuentas poner al servicio de la mayoría, ¿no? Incluso Así es. políticamente hablando, lo que es tu trabajo, ¿no? Y no dices como, pues, yo estoy encerrado, fíjate, nos pasaba algo muy similar a los científicos, desde que empezó el sexenio pasado, que las exigencias cada vez eran mayores, y hubo muchos sectores del colegios de ciencias, etcétera, que se quejaban mucho, porque uno como científico está acostumbrado, pues, a estar encerrado en un laboratorio, publicando artículos y artículos científicos, ¿no? En revistas de Nueva Inglaterra, etcétera, ¿no? Digo, revistas de alto impacto. Sin embargo, el sentido de la ciencia, y así está establecido en los parámetros de antes CONACYT, ahora la Secretaría de Ciencia, es que sirva. Por ejemplo, en nuestro caso nos decían, si lo que tú estás haciendo en el laboratorio, que es, del Centro de Investigación Biomédica, no le sirve a un paciente, no sirve para nada. O sea, si no se usa en el consultorio, si no tiene un impacto en la sociedad. Entonces, de unos años para acá tuvimos que migrar, por ejemplo, de, eh, proyectos científicos súper rebuscados que leían 2 personas, a decir: "Vamos a hacer una campaña de detección temprana de cáncer, vamos a hacer otro tipo de proyectos más cercanos y de más impacto". Porque al final de cuentas, pues, nosotros recibimos un salario de la universidad, que es un salario de gobierno, ¿no? Entonces, traduciendo esto a la reforma al poder judicial digamos, el acercamiento de los juzgadores y juzgadoras hacia la población, ¿o cómo lo interpretas tú? Yo lo interpreto de las 2 maneras, fíjate. Eh, Porque uno la exigencia técnica ahí está. sí, esa siempre va a estar ahí porque, esa se requiere precisamente para argumentar, para resolver un asunto en sesión pública, que es como se hace actualmente. Em, y solamente alguien que tiene esas bases académicas y de experiencia lo puede hacer en Exacto. ese instante. Em, pero la otra parte, que es la parte nueva, digamos, que debe entender el juzgador, es el acercamiento con la gente, ¿sí? Con la sociedad, de distintas maneras, porque al final somos servidores públicos, nos debemos También. a ellos, ¿sí? Sí, Nuestro sueldo se paga precisamente con recursos públicos. Sí, eh, y la otra es que precisamente en nuestra actividad, en la resolución de los asuntos, pues haya ese toque de humanismo. Es decir, que no se vea la frialdad de resolver un expediente y que se entienda que en cada asunto
se resuelven aspectos de la vida de personas. Claro. Y em, ustedes lo saben bien, y hablando de ciencia, en cada etapa del desarrollo de la ciencia en cualquier materia, esta se hace vinculada a una ideología, a una filosofía, Sí, que permea en una época y lugar determinado, ¿sí? Así es como, precisamente el derecho se ha interpretado a través, pues, de las distintas épocas, de las distintas culturas. Em, Así que me parece que el derecho sí puede ser interpretado actualmente, en el eh, contexto actual. exactamente, bajo ese contexto humano. Voy a poner ejemplos muy específicos. ¿Por qué no establecer la figura de la suplencia de la deficiencia de la queja de una manera más desarrollada, em, más humana, precisamente para que aquel justiciable, aquella persona que Ujú. presente un asunto y desafortunadamente no tenga una defensa adecuada, pues precisamente el magistrado, el juzgador, puede analizar si hay un aspecto de razón en lo que pide, aun cuando no esté correctamente presentado por esa persona. Claro, por Pero aquellos vulnerables. se topa uno con un mar de burocracia que dices, pues Sí, uno de los grandes problemas de la sociedad es que las personas pobres no pueden acceder a un buen abogado. Y eso no es sí, culpa, lo voy a decir así, del Poder Judicial de la Federación, ni del Poder Judicial del Estado. Em, Hay defensorías de oficio que están realmente superadas por las cargas de trabajo que tienen, claro. pero realmente los abogados particulares con experiencia, con preparación académica realmente muy buena, pues obviamente cobran demasiado, Claro. obviamente, ¿verdad? Sí, Así que una persona con pocos recursos no puede contratar sus servicios. Así Y que ya está en desventaja. ya está en desventaja procesal, no solamente en la materia penal, en cualquier materia, sí. ¿sí? Entonces, ¿por qué no desarrollar precisamente esa figura de la suplencia de la deficiencia de la queja, buscando que tenga mayores herramientas el juzgador para resolver precisamente cuando haya una razón de justicia, pero que desafortunadamente pues no tenga una defensa adecuada alguna de las partes. Una de las partes. Sí. En ese caso, ¿cómo influye el contexto social y el contexto cultural en la impartición de justicia, no? Es esta parte de cómo hay algunos más vulnerables que otros y cómo se hace este equilibrio, pues. Sí, Y incluso en regiones, digo, tú has estado en el sur, por ejemplo, lo que es impartir justicia en Tabasco, en Puebla, en Durango, en Torreón, pues, ya de entrada por la región, por la gente, por un montón de factores, ya hay una diferencia enorme, ¿no? Entonces, tienes tú que adecuarte al contexto donde estás impartiendo justicia, ¿no? sí, el foro jurídico es diferente en cada lugar. Realmente México em, es variopinto en Sí, cuestiones no solo jurídicas, culturales. Sí, Parecieran que en cada región es un distinto México, claro. sí, ¿sí? Em, y el juzgador tiene que ser sensible con todas esas situaciones en cada región. Em, el ejemplo que yo ponía es uno de tanto, ¿sí? Porque, por ejemplo, la figura de la deficiencia de la queja, que sé que obviamente existe, pero está limitada a ciertos supuestos. A lo que yo iba es por qué no desarrollarla mayormente para que haya una permisión para que se pueda hacer esa suplencia en la deficiencia de la demanda Claro, de una persona, ¿verdad? Pero hay muchos aspectos en el poder judicial que se tienen que mejorar. Otro de ellos es el reclamo de las personas en el sentido que sus asuntos tardan muchísimo tiempo por diferentes aspectos en resolverse. Una persona
que va con un abogado y presentan un asunto, no sabe en realidad por qué se tarda tanto, ¿sí? Sí. Porque no tiene esos conocimientos jurídicos. Una de las razones es porque los tribunales reponen el procedimiento, los tribunales federales, en muchas ocasiones de manera innecesaria, ¿sí? Okey, Y eso hace, obviamente, que se alargue el tiempo de resolución, porque eso implica que se tenga que subsanar algo y volverse a desarrollar, una parte del procedimiento o todo el procedimiento, y a veces son cuestiones inocuas, Ujú. okey, ¿sí? Entonces, hay muchos aspectos, en que mejorar el poder judicial, erradicar el nepotismo, em precisamente cuidar que no haya cotos de corrupción. claro. En el Estado, me parece que hay que quitar, los llamados impulsos procesales, que son precisamente las dádivas que, Todo el lamentablemente luego se solicitan para, poder encauzar o resolver un asunto de manera rápida. Sí. Hay muchos aspectos en los cuales hay que mejorar en el poder judicial. ahora, para la gente, digamos, que no estamos tan inmersos en todo este tema, y pues, digo, voy a hablar así como cualquier otro ciudadano, ¿no? Sin conocimiento de causa, decir, una vez que se dé la elección de jueces y magistrados, ¿qué tendría uno que evaluar? O sea, ¿qué es lo que yo como ciudadano, entre las opciones que se me presenten, qué es lo que tengo que investigar? ¿Qué hace mejor a un candidato que a otro? ¿Qué es lo que deberíamos de buscar para un juzgador? Sí, mira, me parece que, em, el influjo de diferentes perfiles de juzgadores en el poder judicial es de gran ayuda. El aspecto académico, Okey, em, las visiones novedosas que puede traer también los litigantes, em, incluso los políticos, si son, también de mayor sensibilidad con la gente, con con el el pueblo, pueblo. Em, pero me parece que hay algo muy importante. Al momento de resolver cada asunto, se requieren, conocimientos científicos, técnicos. Un doctor al final, aunque fuese electo por el pueblo, pues tendría que soportarse el desarrollo de su profesión en los conocimientos, en la experiencia que tenga, claro. ¿sí? Si no, ¿cómo va a curar al paciente? Sí. Eh, entonces, en vez de curarlo, vamos a generar mayores anomalías dentro de la institución. Entonces, me parece que uno de los aspectos importantes que debe valorar, el pueblo es buscar, ese doble perfil, quien en un momento dado se vaya a postular para ser juzgador, para ser magistrado, para ser ministro, pues cuente con esa preparación académica, Claro, científica, eh, de experiencia ya en la impartición de justicia, em, y por otra parte, pues que también lo que proponga sea un, influjo de importancia para la institución, como podrían ser los académicos, por ejemplo. ¿qué es lo que vamos a ver, por ejemplo, en la bueno, previo a la elección, se va a dar un periodo donde se dan a conocer, como dices, propuestas o estas ideas, tanto la descripción del candidato, pero también su forma de pensar, sus proyectos, etcétera. Y a final de cuentas, en la boleta viene una foto y un nombre, ¿o qué es lo que viene? Bueno, en la boleta, tal como está propuesta, realmente vienen varias boletas. Okey, Unas, son relativas a los ministros y ministras, ujú, de la Suprema Corte. de la Suprema Corte, otros de los magistrados de la Sala, Superior Electoral, Okey. otros de los magistrados, de las salas regionales electorales, otra más, de los magistrados federales y otra más de los jueces de distrito. Ujú. Y se va a dividir en 2 partes. Mm, Eh
se divide cada boleta entre mujeres y hombres. Okey. Y en cada boleta, pues, va a haber ciertos espacios para que las personas puedan elegir, a las mujeres y hombres de su preferencia. En paridad. Exacto, y me parece que los van a identificar a través de números. Okey. Es decir, va a venir Un el número. nombre, que se va a identificar con un número, y es el que se va a poner, digamos, en el espacio en blanco que viene ahí. Y ese número se sabe hasta ese día. Sí, cuando lo plasmen y hagan ya el recuento de votos, entiendo. Okey, qué interesante. Pues, no ¿Cómo sé, vamos de Ángeles, tiempo? ahí nos queda todavía como 10 minutitos. Quisiera yo, antes, o sea, no quiero despedirnos del programa sin que hablemos un poquito de lo que decía ahorita Ángeles de la parte filosófica. Generalmente uno entiende, o sea, cuando hablamos de leyes, o al menos la gente que no sabemos de esto, así lo entendemos, ¿cómo decir? Pues ahí están las leyes, ¿no? O sea, es delito esto, esto no es delito, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hay una discordancia, se llega a un juicio y el juez, pues, tiene la capacidad de decidir qué está bien y qué está mal, ¿no? Básicamente es quien toma la decisión de una cosa y otra. Sin entrar, digo, en cuestiones técnicas, periciales, etcétera, que sabemos que se tienen que aplicar, pero cuando una persona juzgadora tiene que tomar una decisión difícil, por así decirlo, porque a veces no todo lo legal está bien, ni no todo lo que está mal es ilegal, etcétera, pero ahí radica, ¿no? La filosofía del bien y el mal y decidir qué es lo que es adecuado. ¿Cómo se toma esa decisión? Se toma una decisión por el bien común, por la justicia de la persona. ¿Qué es lo que se evalúa para tomar esa decisión tan difícil? Híjole, realmente es una pregunta muy profunda que realmente, pues, distintos, filósofos, del derecho No lo han podido contestar. Jodido. se han realizado, y han llegado a un acercamiento, cada uno de ellos. Em, yo creo, y esto lo voy a hacer tanto por mi influjo académico como por la experiencia que tengo como juzgador, me parece que en la soledad del escritorio, ahí donde tiene que resolver después de haber analizado un asunto un juzgador, em, debes valorar muchísimos aspectos. em, las pruebas que existen en el expediente, ¿sí? Analizarlas correctamente, lo que dice la ley, ¿sí? Y lo que es justo, Okey, porque muchas de las veces, eh, lo justo no es correcto y lo correcto no es lo justo. sí. Sí. Y ahí el problema, ¿no? Sí, Puede ser que sí. una norma sea vigente, pero no sea justa, Ujú. y puede ser que, eh, realmente la decisión o lo que se considera justo no esté contenido en ese supuesto hipotético, en esa norma, Sí. Okey. eh, de tal manera que ahí entra una abstracción del juzgador, Ujú. em, y ahí, en ese punto, me parece que es donde se define el criterio de cada juzgador, de cada magistrado que resuelve. Y qué tan humano. Exactamente. Em, me parece que, lo importante en el caso es que lo científico, lo técnico, lo que existe en pruebas, eh, se armonice precisamente lo más que se pueda o lo más cercano a lo justo, Pero ¿sí? entonces, ¿dirías, doctor, que existe una imparcialidad total al momento de impartir la justicia? Lamentablemente no, no, Nunca va a ser una imparcialidad total. no. Eso es lo que filosóficamente se busca, lo que se anhela,
¿sí? Es la teleología. Sin embargo, tú tienes una educación, Claro, y trayecto de influye. vida, influye en todo Eh, lo que sí, exactamente, tu formación influye, ¿sí? Em, si es académica, si es como litigante, si es como político, de tal manera que todo eso influye. Y lamentablemente, pues uno de los problemas de la justicia en México es que, aunque debiera ser imparcial, pues muchas de las veces compran a los juzgadores, sí, Sí, ¿sí? Quienes van a resolver. Precisamente de ahí la importancia de que el Poder Judicial Federal, que es a donde llegan los asuntos más complejos, recursalmente hablando, em, esté ajeno precisamente a esas prácticas anómalas. claro, Es decir, si una autoridad del Estado, por ejemplo, resuelve incorrectamente porque alguna de las partes la compró, lamentablemente, pues que la otra parte pueda tener la oportunidad de recurrir ese asunto para que lo vea un magistrado federal y él sí resuelva de manera imparcial. okey. Al final somos ese último bastión de de lo justicia. de lo que anhela la justicia. Híjole. Qué difícil, pero qué Sí. interesante. Licenciado, pues se nos acabó el tiempo. Doctor, mira, te vamos a pedir un favor aquí a tu cámara, que es esta, si nos pudieras ahí para nuestro radioescuchas y también para la gente de YouTube que nos ve, pues dar un mensaje, ¿no? Sobre la impartición de justicia para toda la gente que puede ver con buenos o malos ojos, la reforma. Y bueno, pues, al final de cuentas, tu opinión al respecto dirigido así en un minutito a tus radioescuchas en este momento. Chicos, que me están escuchando, em, el mensaje que les puedo dar es que sigan con todos sus proyectos de vida, échenle muchísimas ganas, este México lo requiere, em, de repente hay circunstancias anómalas que nos desaniman a realizar nuestros proyectos de vida, pero créanme, cada esfuerzo tiene una recompensa. Em, y a los chicos que estudian derecho, em, les puedo decir que es una carrera realmente, vaya, que da muchas satisfacciones al ser humano, es realmente de una gran importancia en nuestra vida. Buscar que el sistema de justicia en México mejore es necesario y solamente puede partir de ustedes, ¿sí? De esa buena preparación académica, de esos anhelos de justicia que sé que ustedes tienen dentro de sí, eh, porque yo en ese momento de mi formación los tuve y aún los tengo, y a pesar de que mi esfuerzo no pueda cambiar un sistema, créanme, estoy satisfecho de poner ese granito de arena para que el sistema de justicia en México cambie. Y eso da una satisfacción de vida, del deber cumplido, eh, que es de una gran dimensión. Em, el ser humano se satisface no solo por las cuestiones materiales, sino también espirituales. Y precisamente esa parte se llena cuando uno desarrolla dignamente el quehacer que realiza. Y nunca deben olvidar que al final de cuentas, como lo dije en mi tesis de licenciatura, la justicia es el néctar del que debe beber el derecho. Pues, muchas gracias por tus palabras, Muchísimas gracias licenciado. y por aceptarnos la invitación. Sí, 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 digo, la verdad es que es algo que en este programa agradecemos mucho, ¿no? El que nos compartas tu experiencia desde algo diferente a lo que generalmente
estamos acostumbrados a escuchar, uno, igual que los científicos, ¿no? Los jueces y magistrados, pues uno los hace allá encerrados en su oficina, inalcanzables para toda la gente, pero ahorita ya que por una hora te han escuchado, pues yo creo que, pues si eres de carne y hueso, ¿no? No eres extraterrestre, no eres diferente a... Somos seres humanos. Somos seres humanos todos y yo agradezco mucho que hayas venido a este programa y que no sea la última vez, ¿no? Que regreses pronto, ojalá. Gracias por la invitación. Y Sí, bueno, pues se nos acabó el tiempo, Ángeles. sí, así es. Pues ya a despedirnos. Nos vemos en el próximo episodio de Ciencia en Frecuencia. Gracias, suscríbanse. Gracias, hasta luego.